investigación cuantitativa y cualitativa al mismo tiempo, a cargo del doctor Anton Baron, a quien presentamos a continuación. Anton Baron es doctor en Ciencias de la Educación, máster en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, filósofo, pedagogo, investigador, docente universitario y asesor de tesis de grado y posgrado. Cuenta con el diploma de estudios avanzados en sociología en el reconocimiento de la suficiencia investigativa por la Universidad Oberta de Cataluña, Barcelona, España. Se desempeña como director de difusión de la producción científica y tecnológica de la Universidad Tecnológica Intercontinental y editor de la revista científica internacional Arandú UTIC. Es autor de Investigación Social, en 2019, Política para la Educación Media, 2019, Sociología, 2019, Antropología Social, 2016, y otros libros publicados por la editorial Trigales. Historia de la Filosofía, 2012, por Anton Baron, publicaciones, textos por la editora BASPI, en total de más de 30 libros y artículos de investigación. Doctor Anton Baron, muy buenas noches y adelante con la ponencia. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos los presentes virtualmente. Es una pena no poder verles, pero voy a imaginarme sus rostros, que la mayoría de ustedes alguna vez nos hemos encontrado, nos hemos visto en las aulas y en otras oportunidades. Gracias por la presencia esta noche. Quiero contarles que hace un año estaba dictando un módulo sobre investigación cualitativa para los alumnos, compañeros brasileños que vinieron a hacer su doctorado en nuestro país. Y me acuerdo que en la primera clase, antes de empezar a exponer el currículum de la materia, el programa, ni bien pude hablar de la asignatura, uno de los alumnos que representaba luego todo este grupo levantó la mano, me interrumpió y me hizo la siguiente pregunta. Me dijo: doctor, ¿será que es posible hacer una investigación cuantitativa y cualitativa en la misma tesis, en la misma investigación? Bueno, me sorprendió mucho la pregunta porque uno de mis objetivos ocultos fue sembrarles dudas a mis estudiantes sobre este tema. Pero traigo a colación esa historia porque tengo que dar créditos a estos alumnos por el título del webinar que estamos ahora presenciando. Este título pertenece a ellos porque ellos formularon esa pregunta. Entonces, sean bienvenidos también aquellas personas que son autores del título de esa conferencia. Bienvenidos todos. Y quiero contarles que tal vez al terminarla vamos a tener un poco la respuesta a la misma. Yo sé que muchos de ustedes han dado por sentado de que efectivamente se puede hacer y que no habría ningún problema. Sé que a algunos les habrá sorprendido que se haga una conferencia que plantee semejante incógnita, especialmente si leemos autores como Hernández Sampieri, que sí dedica toda una parte a cómo hacer esta clase de investigaciones. De hecho, conozco un caso de una persona que leyó tan rápido el afiche que después me confesó de que lo que él leyó era la pregunta: ¿cómo hacer una investigación cuantitativa y cualitativa al mismo tiempo? Y por eso se inscribió. Después lo leyó bien y fue un poco sorprendido porque la pregunta del título, vamos a hacerlo sincero, es hasta cierto punto capciosa. Sé que todos tenemos nuestras preopiniones al respecto y seguramente muchos ya sabemos la respuesta, incluyéndome a mí.
Pero yo, antes que nada, siguiendo una buena tradición de los psicólogos, de los filósofos de todos los tiempos, considero que hay un valor especial en plantear buenas preguntas y ese valor muchas veces supera las respuestas que a veces precipitadamente se hacen. Entonces, estoy confiado de que esta pregunta puede ser esta noche fructífera y nos haga reflexionar sobre la posible respuesta, que adelanto, me parece que no es nada fácil. Para responder la pregunta, propongo desarrollar brevemente estos contenidos que ahora tienen presente o enseguida va a aparecer en sus pantallas, los contenidos de este webinar. En primer lugar, quisiera hacer un breve repaso lo que significa el paradigma científico, porque ustedes saben que en las investigaciones cuantitativas y cualitativas respectivamente se sustentan en paradigmas científicos diferentes. Entonces va a ser un poco difícil dar una respuesta apropiada a nuestra pregunta si no tenemos en cuenta lo que dichos paradigmas sostienen. Una vez que repasemos el significado de lo que es un paradigma de la ciencia, vamos a ver específicamente aquellos dos paradigmas que sustentan uno y otro tipo de investigación científica. Y vamos a enfrentar esos paradigmas en tres aspectos básicos o principales. Vamos a revisar qué cada paradigma tiene que decirnos en su cuestión ontológica, o sea, en su percepción del mundo que estamos tratando de investigar y percibir. ¿Qué tiene que decirnos en la cuestión epistemológica? O sea, ¿qué es lo que podemos conocer de este mundo, de estos hechos sociales que estamos investigando? Y finalmente, vamos a referirnos a las cuestiones metodológicas que obviamente también forman parte de los paradigmas científicos. Pero lo que yo observo que pasa hoy en día, que muchos de los autores se quedan exclusivamente en esta última cuestión metodológica. Y como ya les adelanto, sí es posible hacer una investigación cuantitativa que se apoye en alguna técnica cualitativa y viceversa. O sea que sí es posible hacer una investigación con la aplicación tanto con uno como otro método técnica. De ahí, sin embargo, no se desprende que la investigación en sí es cualitativa o cuantitativa. Teniendo esta dificultad en cuenta, quería explicar solamente el por qué no podemos examinar solamente la última parte del paradigma, que es la cuestión metodológica o técnica, sino que tenemos que ir a las raíces de la investigación, al sustento filosófico, ontológico y epistemológico del mismo. Entonces empecemos por recordarnos un poco de dónde surge este moderno concepto del paradigma científico y veamos un poco este autor cuya imagen tienen ahora enfrente de sus pantallas y que es Thomas Kuhn. Thomas Kuhn escribió uno de sus libros en los cuales explica con más detalles el asunto que nos concierne esta noche. Explica su concepto sobre la teoría, no solamente la teoría, sino el paradigma científico en el libro de 1962 ya, que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Este libro es una exposición muy buena, esencial, diría yo, de lo que conocemos como estructuralismo de Kuhn.
Y acá quisiera hacer solamente una mención sobre estructuralismo para no confundirnos con una corriente filosófica o con un dogma filosófico. Más bien, el estructuralismo es un método, es una forma de enfocar el asunto que se está investigando. El padre de estructuralismo, por ejemplo, no era Ferdinand Saussure, que le interesaba la lingüística. Y él inició un análisis estructural del lenguaje. No le importaba definir los signos lingüísticos, no le importaba definir lo que es la lengua, lo que es el habla, sino le importaba ver el rol que el lenguaje ocupa dentro de todo el juego de una vida social, de los hechos sociales. Ferdinand Saussure, por ejemplo, nos diría que no importa lo que en la Real Academia Española dice que significa la palabra té, porque vamos a abrir el diccionario y veremos que té con acento significa una cosa, que puede significar una bebida aromatizada que es muy bueno tomar, muy saludable, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, que a las 5 suelo tomar el té en mi casa, pero esa misma palabra puede significarle a vos, a usted, cuando diga, yo te he visto ayer en el shopping. Entonces, la palabra té significa una otra cosa, no por lo que lo define un diccionario, sino significa algo por el contexto en el cual nosotros estamos utilizándola. De la misma manera, Thomas Kuhn utilizó este método de estructuralismo no como para definir lo que es la ciencia, sino como para investigar el rol que ocupa en la sociedad. Entonces, para hacer ese análisis más medible, más concreto, más explicable, propuso el famoso ya hoy en día su concepto de paradigma. Paradigma es una palabra que hasta se introdujo en nuestro lenguaje coloquial. Hace una década estaba de moda de cambiar nuestros paradigmas personales, ¿verdad? Cambia tu paradigma, sea más feliz, se decía. Hoy dice algo así, sucede con salir de nuestra área de confort, ¿verdad? Que tampoco yo nunca entendí por qué tendría que hacerlo, pero bueno, son modas que entran de repente en nuestro lenguaje coloquial. Pero paradigma en la ciencia, según Kuhn, es un concepto bien concreto y se escapa a una definición precisa. El paradigma de la ciencia es algo que no solamente reúne las teorías científicas centrales. Como ven ustedes en la placa ahora, las teorías científicas forman parte del paradigma. Mucha gente confunde paradigma científico con la teoría científica, que no es lo mismo. El paradigma es un concepto más amplio, porque aparte de estas teorías, también incluye las leyes que establece una cierta disciplina científica, las maneras como estas leyes se aplican a diferentes circunstancias, incluye hasta principios metafísicos u ontológicos. Por eso nosotros vamos a examinar hoy los principios ontológicos del paradigma positivista o neopositivista por un lado y el paradigma interpretativista por otro lado, porque estos paradigmas también parten de principios ontológicos, metafísicos, prescripciones metodológicas generales o las epistemologías. Todo eso forma parte de un paradigma científico. Entonces, este estructuralismo de Kuhn, que parte del concepto del paradigma de la ciencia, vale la pena tener en cuenta que tiene dos principales presupuestos. Kuhn, en primer lugar, parte del presupuesto según el cual el progreso científico tiene un carácter revolucionario.
el carácter revolucionario del progreso científico derrumba un poco, vamos a ser sinceros, esta imagen que uno siempre tenía del progreso del saber. A mí siempre me enseñaban desde el colegio, la universidad, bueno, que el saber humano, el saber de la humanidad se iba construyendo de a poco. Se arraigaba en Tales de Mileto que planteó una excelente pregunta. La respuesta ya no era tan genial, pero esa pregunta era tan fructífera que de pronto empezaron a desarrollarse teorías filosóficas importantes y después esa filosofía llegó a ser, como algunos le llaman, la madre de todas las ciencias. Pero Kuhn como que derrumba esa imagen tan hermosa que teníamos del saber. Nosotros pensábamos que este saber iba de a poquito de la época antigua hasta nuestros días y así va a seguir avanzando. Kuhn, por el contrario, dice que el progreso científico no es así paulatino y proporcionalmente evolucionado, sino que tiene carácter revolucionario. ¿Y qué es una revolución? Una revolución es un cambio político, pero no progresivo y pacífico, sino un cambio brusco. Tomemos como ejemplo la teoría geocéntrica, la teoría que en alguna época afirmaba que la Tierra estaba en el medio del universo y todos los demás planetas, y el Sol giraban a través de ella. Se llama heliocentrismo, pero que por de pronto, gracias a un paisano mío ilustre, Nicolás Copérnico de Toruń, de repente hizo unos cálculos, publicó un libro que desafiaba este paradigma del heliocentrismo y proponía en su lugar la teoría heliocéntrica, que no era la Tierra, sino estaba el Sol en el centro y todo lo demás, incluyendo la Tierra que en un salmo dice que Dios la puso en fundamento firme para que no se moviera. Sin embargo, el astrónomo polaco y después Galileo Galilei con su telescopio demostraban que sin embargo se mueve. Entonces, esta nueva teoría heliocéntrica no fue consecuencia de un progresivo desarrollo de la teoría anterior, sino fue algo que revolucionó la astronomía de la época. Había un pequeño espacio de tiempo en el cual ambas teorías estaban luchando y después se desechó la antigua teoría geocéntrica y se aceptó que, sin embargo, el Sol estaba en el centro de nuestro sistema solar. Esto fue una revolución. Lo mismo pasó en física y Thomas Kuhn puede ofrecer muchos ejemplos en su estudio. En física pasó algo parecido porque la teoría de Newton, la teoría física clásica, afirmaba que las leyes de Newton fueran absolutamente válidas en todas partes del universo. Pero ¿qué pasó con Einstein y la teoría de la relatividad? Se demostró que dentro del núcleo del átomo o dentro del agujero negro, esas leyes de Newton son absolutamente inválidas. Era otra revolución. Bueno, este es el concepto, ese es el primer presupuesto en el cual Thomas Kuhn cree que se desarrolla la ciencia en una forma revolucionaria. Y en segundo lugar, como pueden observar en la placa, su segundo presupuesto es destacar el papel importante que desempeñan las características extracientíficas para aceptar teorías científicas. Extracientíficas, él le llama sociológicas. Pero lo que se refiere Kuhn es que cuando un paradigma científico se impone, no siempre y no solamente se evalúan
elementos propiamente científicos, sino que influyen un montón de factores de otra índole, inclusive ideológicos, religiosos, de prejuicios, de prestigio, ¿no? Algunos científicos siguen un gurú porque es un premio Nobel de algo y bueno, no se puede equivocar. O sea que cuando se impone una teoría científica, tiene algo que ver con toda la sociedad que le rodea. Eso es precisamente el estructuralismo. No solo estudiar la ciencia misma, sino lo que le rodea, lo que hace que un determinado paradigma científico se impone en un determinado espacio de tiempo. Ahora, estas revoluciones científicas, según Kuhn, tienen una trayectoria, tienen un trayecto, pasan por diferentes etapas. Thomas Kuhn dice que el progreso de la ciencia siempre empieza con algo que él llama presciencia. Ya llamo la atención ahora porque dentro de un rato vamos a ver que lo que es el paradigma cualitativo de investigación difiere con Kuhn sobre la definición de una presciencia. La presciencia, en pocas palabras, para Kuhn es una ciencia, pero todavía algo desordenada. Es una ciencia preparadigmática. ¿Qué quiere decir esto? Que es una ciencia anterior a tener un solo paradigma firme en lo que es más importante en esa determinada ciencia. Y Thomas Kuhn se tomó mucho con los psicólogos, ¿no? Lamento mucho porque sé que entre los que se conectaron hay estudiantes de psicología y colegas psicólogos. Sin embargo, Thomas Kuhn no tenía una buena opinión sobre el estatus epistemológico de la psicología y decía que la psicología era una presciencia. ¿Y por qué era presciencia? Porque estaba la Gestalt, estaba psicoanálisis, estaba el conductismo, estaban otras corrientes que tenían diferentes respuestas sobre las causas de fenómenos mentales. No había acuerdo, como por ejemplo en física, en ciencias duras, en biología, no había acuerdo entre teorías psicológicas lo que la psicología realmente es. Y esa falta de acuerdo, la existencia de diferentes paradigmas rivales, como él lo llamaba, hace que esta ciencia todavía no es una ciencia normal, no es una ciencia madura, o como él le llama, no es todavía una ciencia paradigmática. Nosotros ya adelantamos que un poco más tarde vamos a ver que los teóricos de la investigación cualitativa, en vez de una ciencia o paradigmática, prefieren llamarla multiparadigmática. Y no están de acuerdo en este punto, que es un mal cuando una ciencia tiene diferentes paradigmas dentro de sus bases de conceptos. Entonces, según Kuhn, una ciencia pasa de ser presciencia a una ciencia normal o una ciencia madura en el momento en el cual, como ya había dicho, los científicos, la comunidad científica de esta rama, de esa disciplina, se ponen de acuerdo en las cuestiones más importantes que rigen la metodología, la investigación y las teorías de esta determinada ciencia. Ahora bien, Kuhn dice que este proceso de pasar de una presciencia a ciencia normal no termina todo este registro de acontecimientos por los cuales una ciencia debe pasar. ¿Por qué? Porque una ciencia que ya es paradigmática, que ya es una ciencia madura, nunca va a quedar firme en ese estatus. Kuhn afirma que tarde o temprano en esta ciencia
van a aparecer lo que se llaman anomalías. Anomalías son aquellos acontecimientos que van en contra de los principios establecidos y aceptados por las teorías científicas en cuestión. Chalmers, en su libro ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, usa un ejemplo muy sencillo que es el ejemplo de los cuervos, que yo quisiera traer a colación porque es más simple de entender que una teoría científica que siempre es compleja. Supongamos que nuestra teoría dice que todos los cuervos son negros. Es una hipótesis, una afirmación, una teoría basada en miles de investigaciones, de observaciones de cuervos individuales de toda parte del mundo, en toda la época del año, y resulta que todos son negros. Ahora, una anomalía, en este caso, sería la aparición de un cuervo blanco. ¡Wow! Una anomalía. Sin embargo, una anomalía no desacredita todavía la teoría. Por eso se acepta la existencia de anomalías que se reciben, se observan y tratan de explicarse. El problema es que cuando estas anomalías se multiplican y son cada vez más frecuentes y resulta cada vez más difícil explicarlos, y de repente estas anomalías hasta se vuelven más frecuentes que lo normal, o sea que aparecen cuervos de todos y múltiples colores, rosados, verdes, rojos, amarillos, entonces aparece un paradigma rival. Esta ciencia entra en crisis, el paradigma entra en crisis y surge lo que se llama una nueva revolución científica. ¿Y esa revolución en qué consiste? Bueno, consiste en que un nuevo paradigma desplaza al paradigma anterior. Un nuevo paradigma podría ser, bueno, los cuervos son multicolores. Va a haber un pequeño espacio de tiempo de lucha, se van a escribir artículos científicos a favor y en contra, pero al final el viejo paradigma se vuelve obsoleto y aquí reina un nuevo paradigma científico. Ahora lo que podemos observar en nuestra placa es que Thomas Kuhn cree que este cambio del paradigma no se refiere solamente a las evidencias científicas. Y acá entra otra vez algo que ya estaba diciendo hace rato. La estación de paradigmas y teorías científicas juegan. Thomas Kuhn va hasta el punto tal que compara ese cambio de paradigma como una conversión religiosa. ¿Qué quiere decir con una conversión religiosa? Es un cambio de creencias, un cambio de actitud interno que surge dentro del sujeto, un cambio que no puede ser explicado por, digamos, razones objetivas. Son experiencias muy personales y subjetivas que hacen que uno se convierte religiosamente. Entonces él dice que asimismo sucede con cambio de paradigmas, que muchas veces nosotros el público, creemos que los científicos se van exclusivamente por las evidencias, pero muchas veces se van por razones económicas, sus ganancias, sus preferencias personales, por seguir un gurú científico o por otras muchas razones. Entonces, este cambio de paradigma sucede y el proceso continúa. Thomas Kuhn dice que el proceso esa de revoluciones científicas jamás puede terminar porque la ciencia se va perfeccionando y los descubrimientos, las predicciones científicas son perfectibles, nunca van a llegar a ser perfectas. Entonces vemos que este nuevo concepto de la ciencia se distingue mucho de las teorías científicas anteriores, de inductivismo, por ejemplo, que consideraba que cuando una ley científica se descubre, es como descubrir algo de la naturaleza misma.
algo que de ninguna forma puede cambiar. Sin embargo, hoy en día vemos que sí pueden cambiar las leyes, pueden cambiar las teorías y en el fondo la ciencia se vuelve un poco más modesta, al igual que sus descubrimientos. Ahora, ¿cómo aplicamos esto que acabamos de decir al ámbito de las ciencias sociales? Quiero que no perdamos de vista que estamos hablando sobre la posibilidad de realizar una investigación cualitativa y cuantitativa al mismo tiempo. Pero lo estamos aplicando exclusivamente a ciencias sociales. Quiero que quede claro que los métodos cualitativos de investigación no son aplicables a las ciencias naturales, a veces le llaman ciencias duras. En esta clase de investigaciones científicas sí o sí tenemos que basarnos en estadística, en observaciones y el método científico cuantitativo. La polémica surge cuando ese mismo método, a través del positivismo de Comte, a través de todo este movimiento neopositivista, ese paradigma científico se quiere imponer a la investigación de sociedades humanas, a la investigación de grupos, a investigar los humanos. Es como, así como el físico, alguien pone bajo microscopio cuerpos, ve las partículas, así nosotros, los investigadores sociales, tendríamos que poner bajo la lupa las personas, los grupos, y estudiarlos de la misma forma. Entonces, aquí surge una corriente de filosofías que propone otro paradigma para la investigación de seres humanos, de grupos humanos, de sociedades. Para poder proponerlo, lo primero que hacen es como una protesta o un cuestionamiento a llamar las ciencias humanas como ciencias preparadigmáticas. ¿Por qué? Porque si yo en sociología, economía, antropología cultural, etcétera, si yo tengo varios paradigmas dentro de mi disciplina y me llamo a mí mismo, a mi ciencia preparadigmática, es porque en el futuro yo quiero que mi ciencia avance, que mi ciencia madure, que en algún momento de futuro mi ciencia sea paradigmática, madura, que tenga un solo paradigma. Sin embargo, estos investigadores, esos teóricos, cuestionan esto y creen que en caso de la aplicación a los seres humanos, contar con ciencias que cuentan con diferentes paradigmas, al final resulte muy enriquecedor y ya se niegan a llamar esas ciencias preparadigmáticas y postulan el nombre de multiparadigmáticas. Entonces, en este momento nos encontramos en una situación en la cual lo que a primera vista nos aparece, tenemos dentro de investigación social científicos que optan por investigaciones cuantitativas y otros que optan por investigaciones cualitativas. Ahora, lo que no siempre vemos, no siempre percibimos, que ambos grupos de científicos se basan, se fundamentan en dos paradigmas distintos. Y lo peor es cuando esos investigadores ni siquiera son conscientes de los paradigmas que subyacen dentro de cada uno de esos tipos de investigación. ¿Por qué digo lo peor? Porque ahí surgen estos inconvenientes malentendidos y ahí de repente con mucha facilidad encontramos tesis, artículos científicos, investigaciones llamados mixtos o llamados cuantitativos. Con mucha despreocupación se los califica de esta manera. Yo no quiero hacer entender que estoy totalmente
en contra de que pueda existir esa clase de investigación. Mi objetivo principal es hacernos ver que si pudiesen existir, se tendría que cumplir ciertas exigencias. Y estas exigencias tendrían que acudir a las tres cuestiones de fondo que cada paradigma científico tiene. Y esas cuestiones de fondo son aquellas que ahora pueden visualizar. Tenemos que tener en cuenta primero la cuestión ontológica de cada paradigma. ¿Qué es la cuestión ontológica? Es la cuestión que habla sobre la naturaleza de esa realidad social que estamos estudiando. ¿Qué son estos fenómenos sociales que vamos a investigar? ¿Qué son estos grupos a los cuales vamos a aplicar una encuesta o a los cuales vamos a entrevistar en profundidad? ¿Son ellos fenómenos independientes o son nuestras interpretaciones? ¿Cuál es la relación entre nosotros, investigadores, y ellos? Y eso nos lleva a la segunda cuestión, que es epistemológica, que se refiere al conocimiento. Entonces, la pregunta acá a la cual nos induce este paradigma es: ¿se puede conocer realmente esta realidad social en forma objetiva? ¿Cuál es la relación entre lo que conocemos nosotros, entre nuestro conocimiento que generamos y esa realidad existente fuera de nosotros? Y ahí finalmente surge la tercera cuestión metodológica sobre cómo podemos conocer esta realidad social, qué métodos y técnicas se deben emplear para conocerla. Como ya dije, da lástima esto, que muchos de los investigadores se quedan solamente con esa tercera pregunta metodológica y se preguntan cómo puedo compatibilizar una encuesta con alguna mesa redonda o con entrevistas en profundidad. Ignoran o dejan de lado todas esas cuestiones fundamentales. Tengamos en cuenta que la cuestión metodológica es la última, es la cuestión que deriva de estas otras dos cuestiones, ontológicas y epistemológicas. Entonces, en lo que resta de esta mi exposición, prometo ser breve, pero vamos a examinar estas tres cuestiones de fondo que acabo de mencionar, pero las vamos a examinar desde dos perspectivas, ¿no? Vamos a enfrentar el positivismo o neopositivismo, que es el paradigma o la filosofía que sustenta investigación cuantitativa. La vamos a comparar con el interpretativismo, que es la filosofía o el paradigma que sustenta la investigación cualitativa. ¿De dónde surgen ambas? Pueden ver en esta placa de qué se trata, por lo menos brevemente. La primera surge del positivismo de Augusto Comte, que seguramente todos conocemos, su filosofía del siglo XIX, que influyó mucho en el inicio de investigaciones sociales, pero con el método que antes se aplicaba a las ciencias naturales. Después fue reformulado un poco por el Círculo de Viena, del cual el autor más renombrado es Karl Popper. Este positivismo, neopositivismo, se centra primero en la afirmación de que los hechos reales son comprobables mediante este procedimiento científico. Emil Durkheim, que fue discípulo de Comte, pero ya fue sociólogo, puso a pie de la letra estas recomendaciones metodológicas cuando estudió, por ejemplo, el suicidio, su famoso tratado
sobre el suicidio y trató a las personas, trató a los suicidas como si fueran cosas, así como él dijo su famosa frase, ¿sí? Estudiar los hechos sociales como si fueran cosas. El estudio de Durkheim sobre suicidio es muy ilustrador, no, podemos aprender mucho. Podemos ver que los protestantes, por ejemplo, se suicidaban menos que los católicos, que en los países del norte se suicidaban más que en los países donde había mucho sol, en el sur de Europa, que una y otras variables que él estudiaba y la confrontaba con tasas de suicidio. Él comprobó, verificó, que es el segundo punto que ven en los cuales se centra esta teoría. Probó hipótesis estadísticamente, demostró sus aseveraciones. Pero ¿qué es lo que queda después de leer todo ese estudio? Simplemente que hemos aprendido mucho sobre estadísticas de suicidio, pero no aprendimos absolutamente nada de la mente de un suicida. No sabemos cómo se siente, qué es lo que le lleva, cómo es ese proceso. Entonces, en vista de estas insuficiencias, los investigadores cualitativos, con su paradigma interpretativista, se centran en primer lugar en todas las ciencias. Critican su aplicación, obviamente se quedan. Y el análisis cualitativo no se centra tanto en verificación de hipótesis, en medición de las variables, sino se centra en la comprensión de la realidad social que estamos estudiando. Entonces, una digresión así práctica, si de repente ven una tesis, una investigación que dice ser cualitativa y nos expone todo un cuadro de variables a ser estudiadas, ya tendríamos que poner ojo y preguntar al autor cómo es que va a buscar la comprensión de la realidad, limitándose solamente a estudiar unas cuantas variables. El investigador cualitativo pretende descubrir el sentido, comprender la totalidad de la realidad que estudia. Ni más mínimo detalle trata de que se le escape. Entonces, este interpretativismo, hoy le llamamos interpretativismo, pero surgió a partir de la filosofía de Dilthey, por ejemplo, de la fenomenología de Husserl. Ahí podemos agregar hermenéutica filosófica y diferentes corrientes que hoy en día se conocen como la filosofía interpretativa, interpretativismo o la filosofía interpretativa. Ahora examinemos ya por fin la cuestión ontológica de ambas corrientes, ¿sí? Por un lado, positivismo y neopositivismo se basan en lo que se conoce como realismo. Al principio, hoy en día, este realismo tiene un adjetivo un poco ya vergonzoso, se le llama ingenuo, pero en su época en eso se creía. ¿Qué dice ese realismo ingenuo? A grandes rasgos, afirma que existe una realidad social objetiva, o sea, externa a mí como investigador. No solamente existe esa realidad, sino esta realidad es conocible en su esencia. Yo si me pongo a investigar, pues perfectamente puedo descubrir en esa realidad lo que me interesa sin que yo influya sobre esa realidad, ni esa realidad influya sobre mi percepción de las variables estudiadas, ni de lo que estoy estudiando. Este realismo ingenuo hoy ya se conoce como realismo crítico, que un poco suaviza esas afirmaciones. Lo suaviza de la siguiente manera.
En primer lugar, sigue presumiendo que obviamente esa realidad externa existe, pero también ya asume que conocerla solamente se puede de una manera imperfecta. O sea, podemos conocer esa realidad, pero ya no como para emitir juicios ya eh, definitivos, para probar hipótesis que nunca van a poder ser cambiadas. O sea, es una forma limitada de conocer esa realidad, y también se acepta la propensión que el científico tiene de ser influenciado por la realidad que estudia. Por eso esos investigadores cuantitativos hoy en día están en su salsa, porque para hacer encuestas ni siquiera tienen que influir ni ver sus encuestados, ¿verdad? Tenemos Google Encuesta, entonces ahí no influyen absolutamente en nadie ni son influidos, solamente se trata de intercambiar su cuestionario y las respuestas. Antes lo hacía por correo o enviaban sus asistentes para que repartieran los cuestionarios con el motivo de no influir en lo que están estudiando. Ahora, la percepción ontológica interpretativista, veamos la parte de la derecha de nuestra placa, se conoce como constructivismo y realismo. Los que son docentes, ya hace unas décadas tuvimos una reforma educativa en nuestro país que se basaba en el constructivismo. Estoy lejos de poner alguna opinión sobre cómo fue nuestra reforma, pero quiero traer a colación porque para muchos esto debe ser ya conocido el concepto. El constructivismo afirma que sí conocemos el mundo externo, pero a través de los significados que le atribuimos. Significa, no lo conocemos directamente, entonces no lo conocemos así como realismo ingenuo pretendía, como una realidad independiente de nosotros. Todo y cada una de las cosas de este mundo no, lo vemos a través de los filtros que provienen de nuestra propia subjetividad. Por ejemplo, celebro que en esta conferencia se escribió mi genia de 11 años, saludos a Isabela. Mi hija, cuando tenía menos de 3 años, ella cuando veía una mariposa se transformaba. Era como si viera algo apocalíptico, algo que y no tenía palabra, como si fuera una octava maravilla del mundo. ¿Por qué? Porque en esa época todavía no mediaba entre ella el lenguaje, lo veía probablemente las cosas como realmente son. Con el tiempo, cuando aprendió que eso tan fantástico tiene su nombre y se llama mariposa, entonces la reacción cambió bruscamente. Hoy en día también le fascina, pero mira, mariposa, pero qué lindo. Pero esto quiero traer a colación porque entre los objetos que vemos median esos nombres que nosotros les pusimos. Este signo lingüístico, de acuerdo a Ferdinand Saussure, al que ya citamos, este signo lingüístico tiene significado y tiene significante, y ambos influyen sobre nuestra percepción de las cosas. Si yo esta mariposa o ese árbol que veo, yo en polaco le llamo drzewo, un inglés le va a decir tree, y estos signos lingüísticos irreversiblemente van a imponerse entre nosotros y las cosas que vemos. Y eso es lo que destaca el constructivismo. Es imposible ver esta realidad social externa como si fuera una cosa separada de nuestra subjetividad. Y en segundo lugar afirma que aunque exista el mundo externo, pero no lo podemos conocer al margen de esas construcciones individuales que nosotros ya tenemos preconcebidas sobre él. Y no depende, por más objetivos que queramos hacer, por más intención de objetividad que tengamos, es imposible eliminar esos condicionamientos a los cuales estamos sujetos.
Y finalmente ese interpretativismo como paradigma cualitativo afirma que no existe una realidad social que fuera válida para todos, que todo es relativo. Yo puedo percibir grupos sociales de acuerdo a mis preconceptos. Cuando era joven, en mi juventud había un movimiento de punks. Los punks eran esos fabulosos jóvenes que tenían peinado multicolor, llenos de cueros y cosas. Me acuerdo que mi papá no soportaba verlos. Sin embargo, para mí eran gente que tenía, como hoy llamaríamos, buena onda, trataban de inculcar otros, eran como una protesta a la situación sociopolítica en la cual estábamos sumergidos. A mí me simpatizaban, pero mi padre los odiaba. ¿Por qué? Porque ambos teníamos una percepción relativa de la misma realidad que estábamos observando. Entonces terminamos. A cada cuestión ontológica vemos que es muy distinta. Entonces no olvidemos a partir de ahora que cuando hagamos una investigación cuantitativa, le hacemos desde la perspectiva positivista. Y cuando hacemos una investigación cualitativa, le hacemos desde la ontología, desde la percepción del mundo, fenomenológico, interpretativista, etc. Pero esos paradigmas, una vez terminado el aspecto o la cuestión ontológica, pasan a la cuestión epistemológica, la cuestión relacionada con el conocimiento. Permiso. Entonces, positivismo y neopositivismo se basa en una concepción epistemológica que podríamos llamar dualismo y objetivismo. ¿Por qué dualismo? Por lo que anteriormente dijimos. El investigador, por un lado, y su objeto de estudio, por otro lado, son dos entidades independientes. Por eso el dualismo. En segundo lugar, el investigador puede estudiar esa realidad objetiva, en forma objetiva y sin influir en ella. Y en tercer lugar, la tarea del investigador es descubrir las leyes naturales que ahí existen. Como ya dijimos, cuando Newton descubrió la ley de gravitación, se pensaba que descubrimos algo propio de la naturaleza, pero después nos dimos cuenta que hay esferas de la realidad que no obedecen a esas leyes de Newton. Pero los positivistas y luego los neopositivistas suavizan otra vez y hablan de dualismo y objetividad, pero limitados. Se dan cuenta que el neopositivismo no desecha lo que el positivismo empezó, solamente lo suaviza. ¿Cómo lo suaviza? Diciendo que el sujeto y objeto realmente existen en forma separada, solamente que interactúan. No se puede evitar la interactuación, aunque el investigador está obligado siempre a disminuir de esa influencia que hubiese podido realizar sobre el hecho social, sobre las personas que estudian. Y este neopositivismo también afirma que el conocimiento también es cierto, pero es siempre limitado. Por otro lado, el interpretativismo es directamente opuesto. La epistemología interpretativista es no dualista y no objetiva. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este hecho supuesto de la existencia de un objeto de estudio, por un lado, y el investigador, por otro lado, tiende a desaparecer y unirse. Esa separación entre el objeto de estudio e investigador se vuelve mínima, se vuelve hasta inexistente en algunos casos. Entonces,
Consecuentemente, las categorías que el interpretativismo y el investigador cualitativo persigue, sus categorías centrales son el valor y el significado que las personas otorgan a las cosas. De ahí que este estudio mencionado anteriormente del suicidio de Durkheim sería muy insuficiente. ¿Por qué? Porque no sabemos, no se hizo ningún juicio de valor, no se estudió el valor de la vida que tenía el suicida o el potencial suicida. No se estudió el significado que este hecho implicaba para su familia, para la sociedad, para él mismo. Y finalmente, lo que se busca es comprender los fenómenos sociales que estudiamos, ¿sí? No solamente encontrar una relación, una proporción, una causa, una variable que es causa de otra variable que es efecto. Esto no nos proporciona comprensión alguna, solamente nos permite determinar la relación causal entre variables, pero no nos dice nada sobre el hecho social en sí. Entonces, esta epistemología interpretativista cree que nosotros, usando métodos apropiados, podemos entender las cosas en su integridad, podemos comprender los hechos sociales o situaciones que estamos investigando. Y entonces a partir ahí recién viene el último punto. El último, que repito ya por tercera vez, lamentablemente es el primero para muchos investigadores. ¿Sí? La cuestión metodológica. Esa cuestión metodológica no viene de la nada, sino baja, se enraiga en la cuestión ontológica, epistemológica respectivamente. Esta cuestión metodológica es simplemente consecuencia de lo que nosotros ya dijimos hasta el momento. Entonces, los métodos de positivistas y neopositivistas son experimentales manipuladoras. Ojo que no hablo de manipulación, la palabra manipuladora suena un poco feo, ¿verdad? En el ambiente de la ciencia. No se manipulan las personas. ¿Por qué? Porque no se estudian las personas luego, para empezar. ¿Qué se estudian? Se estudian las variables. Entonces, ¿qué se manipula? La variable. Se manipula lo que se llama variable independiente para ver si esta manipulación tiene un efecto en la variable dependiente. Entonces, el ideal metodológico son esos procedimientos experimentales, manipulación y control de las variables. Hoy en día, bueno, se acepta que esa experimental manipuladora metodología es un poco modificada, pero en detalles como siempre. Ahora, para cerrar y para comprender mejor la diferencia en los métodos cualitativos, consiste en que lo que se busca y lo que se explica es una interacción, y no solamente interacción cualquiera, sino interacción empática. ¿Qué es que se entiende interacción? Es interactuar y buscar empatía con las personas a las cuales estoy investigando. Esto sería una herejía para un investigador cuantitativo que en lo más posible quiere alejarse de estos sujetos de su investigación. No quiere sentir por ellos, no quiere influir en ellos ni ser influenciado. Sería un pecado mortal buscar interacción empática en una investigación científica cuantitativa. Sin embargo, los investigadores cualitativos no solamente la aceptan, sino la aconsejan. Dicen que esa interacción entre el estudioso, entre el investigador y el objeto de estudio no es algo negativo, sino por el contrario es la base
del proceso cognitivo de la investigación. Sin esa interacción no estamos absolutamente capacitados para entender, comprender nada de lo que estamos investigando. Para comprender el significado que el sujeto que estudio atribuye a sus acciones, solamente se pueden realizar a través de métodos cualitativos. Entonces, estos métodos proponen no esas entrevistas secas, esas entrevistas que tienen una serie de 17 preguntas iguales para 180 personas. Son entrevistas que se llaman en profundidad, en las cuales el investigador le deja hablar, en las cuales el investigador descubre la empatía, descubre los problemas que debería investigar. Es observación participante, es salir hacia la gente, mezclarse con ellos, olerlos, sentirlos, ver, entender sus problemas y ahí aprender también lo que se debería estudiar. Bueno, con esta cuestión metodológica cierro esta mi exposición y lamentablemente no me niego a responder a la pregunta del inicio. Yo quisiera más bien que si ustedes serían tan amables, considerasen esos tres aspectos ontológicos, epistemológicos y metodológicos, ¿verdad? Los considerasen bien y traten de responder y argumentar si realmente sería posible, no sería posible, sería aconsejable o no sería aconsejable. Seguramente a continuación el licenciado Lautaro me va a leer algunas contribuciones, observaciones o preguntas que podrían enriquecer nuestro encuentro de esta noche. Pero yo, para cerrar lo que yo entiendo en este momento, el debate metodológico que surge en el mundo, que en primer lugar son muy pocos los autores renombrados como Hernández Sampieri, que consideran en sus libros esta posibilidad de una forma tan fácil como él lo explica. Lo que yo entiendo que la mayoría de los autores renombrados que conozco se especializan, algunos en metodologías cuantitativas, otros en metodologías cualitativas, y son muy pocos que se animan a hacer libros de texto que estén compilando ambos enfoques. Entonces, yo les agradezco, espero que esto podría ser un inicio de un debate más adelante fructífero. Agradeciendo su atención, voy a escuchar las preguntas, pero en mi última placa también quisiera invitarles que me envíen sus observaciones, preguntas, ¿verdad? O sus puntos de vista al respecto a estas 4 formas de contacto que yo expuse, ¿verdad? Pueden ver mi blog en antonbaron.com, donde yo a veces publico mis clases grabadas, algunos libros, artículos, y debajo de cada uno de ellos se puede hacer comentarios a los cuales yo siempre respondo. También en mi fanpage de Anton Baron Publicaciones se pueden enviar mensajes. Me pueden seguir en Twitter en Anton Baron, @Anton Baron, o enviándome el correo al email que está en la pantalla. Bueno, por el momento agradezco mucho la atención y le dejo la palabra al licenciado Lautaro. Bien, muchas gracias, profesor, doctor Anton Baron. Muy interesante la exposición que estuvimos escuchando. Llegaron varios comentarios aquí en nuestra transmisión. Voy a dar lectura aquí a algunos más resaltantes. Rowain Soares Ramos dice: buenas noches, hermanos hispanohablantes. Estoy aquí en la ciudad de Goiás, Brasil. Me gusta mucho escuchar al doctor Anton Baron. Por ahora no hay consulta, me dice. También participan alumnos brasileños de la maestría y el doctorado de la UTIC. Están también participando, además, directivos y docentes de la Universidad Nacional de Pilar. Félix Ascona
Dice, Sampieri sostiene firmemente que es posible la investigación mixta quant y quali. La realidad social es cada vez más compleja y el estudio que se puede hacer sobre la misma es igualmente amplio. Ivonne Antonia da Silva. ¿Existe alguna resistencia de pesquisadores en utilizar la pesquisa quali quanti en sus investigaciones? También tenemos la participación de directivos, funcionarios, docentes de la UTIC de Ñemby, sede de Derecho e Informática de Asunción, Encarnación, Cazapá, Campo 9, Caguazú y Orqueta. Gualberto Caballero dice, respondiéndole al señor Félix Ascona, claro que se puede. Ahora, ¿dónde está la línea frágil de si tienen el mismo peso en el trabajo o solo se sustenta por el otro? Una investigación puede ser cualitativa, pero puede utilizar lo cuantitativo, que no es la esencia central. Destacamos también la presencia de los alumnos en los colegios La Providencia, de la Universidad Católica, y el colegio de la Universidad Americana, que están siguiendo también esta transmisión. Tamara Torres dice, muchas gracias por la bienvenida. Licenciado Raúl Salinas, me complace tener la oportunidad de poder adquirir el punto de vista del doctor Anton Baron. Ivonne Antonia da Silva dice, acredito que para hacer una pesquisa mixta es necesario conocer mucho y bien esos dos enfoques. Algunos precisan hacer una escuela sabiendo por qué va a realizar una pesquisa qual y quanti. Más infelizmente la disciplina metodología científica no ha sido suficiente para aclarar sus diferencias. Me estoy tratando de traducir un poco al portugués también de Ivonne Antonia da Silva. Ever Miguel Cantero, perdón. Buenas noches, saludos cordiales. Ever Cantero, profesor del Colegio de la Providencia y americana de la Universidad Americana. Ever Miguel Cantero pregunta al doctor, dice, ¿qué debe tener en cuenta el investigador para enmarcarse en un enfoque o en la combinación de la misma? ¿Qué beneficio tiene el enfoque mixto para la investigación? También dice la consulta. Profesor, dice Antonia da Silva, es común que los alumnos se sintieran inseguros para investigar con enfoque mixto. El doctor Hugo Ferreira González, nuestro rector, dice, muy interesante la exposición del doctor Barón, mis congratulaciones por su presentación muy enriquecedora. Alberto Caballero, doctor Barón, ¿cree que es conveniente una tesis al fin de una carrera de grado o maestría? ¿No sería conveniente un trabajo investigativo de fin de grado que apunte a una tesis doctoral? No sé si podemos hacer algún comentario de esta, algunas consultas que llegaron, sí, profesor. Con mucho gusto. Esa cuestión de, obviamente uno no puede ser dogmático y decir que sí se puede, no se puede. Algunas personas con justa razón señalaron que puede haber investigaciones cuantitativas que se ven enriquecidas por la aplicación de una técnica cualitativa y viceversa. Sí, de eso no se discute, pero no por utilizar una técnica adicional cualitativa, esta investigación ya automáticamente se convierte en cualitativa y cuantitativa. ¿Por qué? Porque vimos que el propósito de investigación cualitativa es comprender la realidad y el propósito de cuantitativa es ver la relación entre las variables. Entonces los propósitos son distintos. No se discute que ambas se pueden enriquecer. Respondiendo al profesor sobre la conveniencia de hacer una tesis cualitativa, cuantitativa, mi punto de vista
es que no, estas circunstancias no es aconsejable. ¿Por qué? Porque si bien existen investigaciones de ambos enfoques que pretenden ser cualitativos y cuantitativos, normalmente esas investigaciones cuentan con equipos de investigadores. En esos equipos de investigadores hay algunos estudiosos que se especializan en investigación cualitativa y otros en cuantitativa. Y hay algunos que dirigen todo ese esfuerzo común. O sea, en esas circunstancias de contar con equipos de investigadores, yo diría que sería conveniente, pero diría que no es conveniente en caso cuando una sola persona, en una situación de tesis que normalmente tenemos 6 meses para terminar todo el trabajo, que una sola persona se decidiera a hacer algo que tuviera esos dos enfoques al mismo tiempo, yo personalmente creo que sería complicado. Bien, hay algunos mensajes más que llegaron. El profesor Rolando Ortega, director de investigación de la Universidad Nacional de Pilar. Saludos de la Universidad Nacional de Pilar. Compartiré con mis compañeros estudiantes este video. Excelente ponencia. Ambos paradigmas se complementan, pero requieren de un conjunto muy amplio de ponencias para poder desarrollar un estudio con enfoque mixto. De todas formas, creo que es como hacer dos investigaciones sobre un mismo tema durante un proyecto planteado como mixto. También tenemos la participación del doctor Clarito Rojas, que es rector en la Universidad Nacional de Concepción y presidente del Consejo de Rectores también, que está siguiendo nuestra transmisión y nos está saludando también a través de Facebook. Bien, con esto estamos cerrando la parte de los comentarios. A continuación, queremos hacer entrega certificado de reconocimiento al profesor doctor Antón Barón, cual vamos a darle lectura a continuación. La Universidad Tecnológica Intercontinental otorga el certificado de agradecimiento al doctor Antón Barón por su disertación en el webinar ¿Es posible hacer una investigación cuantitativa y cualitativa al mismo tiempo?, organizado por la Vicerrectoría de Vinculación, llevado a cabo dentro del marco del ciclo de webinar gratuitos 2020, el día jueves 6 de agosto del corriente. Firman el licenciado Raúl Salinas Morel, vicerrector de Vinculación, doctor Ricardo Benítez, vicerrector de Investigación Científica y Tecnológica, y el profesor doctor Hugo Ferreira, rector de la Universidad Tecnológica Intercontinental. Bueno, de esta manera entonces hacemos entrega de este certificado virtual y pedimos a nuestro conferencista, profesor Antón Barón, pueda darnos un último mensaje antes de ir cerrando ya este encuentro. Muchas gracias. En realidad lo que me queda es agradecer al licenciado Lautaro por dirigir este encuentro, agradecer a los presentes que me animaron muchísimo, gracias por su presencia, sus felicitaciones, gracias a las autoridades de nuestra Universidad Tecnológica Intercontinental y también la Asociación Paraguaya de universidades privadas que está apoyando esos eventos, al licenciado Raúl Salinas, que tan amablemente me extendió la invitación. Entonces, solamente quisiera mencionar esos agradecimientos y repetir mi disposición a continuar nuestro intercambio de ideas a través de esos canales que les expuse. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto. Bien, muchas gracias, doctor Antón Barón, por compartir estos conocimientos con nosotros, con toda la audiencia. Y desde ya estamos muy agradecidos con su persona. Y para ir cerrando ya este nuevo encuentro del ciclo de webinars gratuitos, queremos ya invitarle al próximo webinar, Innovación Educativa en las Carreras de Salud. Estaría a cargo del doctor Marcos Rojas Pino,
de nacionalidad chilena, desde Chile, estaría haciendo el webinar este lunes 10 de agosto a las 19 horas. Entonces también tenemos un conferencista internacional para el siguiente webinar el próximo lunes 10 de agosto. Él es médico cirujano, director del Centro de Enseñanza y Aprendizaje, SCEA, Dirección Académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ganador en el 2018 del Patil Teaching Innovation Award de la Asociación Europea de Educación Médica. Entonces, la propuesta para el siguiente webinar en este ciclo 2020 de webinar que estamos realizando en la UTIC. Bien, de esta manera entonces llegamos al final de este encuentro. Agradecemos, como siempre, a todos los directivos de la UTIC, al profesor doctor Hugo Ferreira González, el rector, al vicerrector de vinculación, licenciado Raúl Salinas Morel, quien es coordinador de este ciclo de webinars 2020, a todos los compañeros de la Dirección de Marketing y Protocolo que tienen a su cargo llevar adelante la transmisión y difusión de estos eventos académicos de la UTIC. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención y hasta un próximo encuentro.